obviamente cuando nuestros niños tienen entre 18 meses a 2 años, ellos comienzan a utilizar palabras, su vocabulario empieza a crecer, pero ¿cuándo debemos tomar una pausa y decir, oye, ¿será que mi hijo tiene un problema al hablar? ¿Será que mi hijo está retrasado? ¿Será que los idiomas de inglés y español lo están confundiendo? Todas estas preguntas nos las va a responder Karen Seidman. Ella es patóloga de este tema y con ella misma vamos a conversar para que nos responda todas estas dudas. ¿Cuál es la diferencia entre el habla y el lenguaje? Ok, son dos términos que en general te van a decir, sobre todo en inglés, siempre te van a hablar de speech therapy, speech delay, y generalmente en español suele pasar lo contrario, te van a hablar terapia del lenguaje. Sin embargo, son muy diferentes. El lenguaje como tal es la capacidad que tenemos como ser humano para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, mientras que el habla se refiere al acto mediante el cual la persona hace uso del lenguaje. El habla incluye todo lo que es la articulación o pronunciación, la voz, la fluidez, si hay tartamudez o no. Ok, perfecto. Y nosotros vivimos en un país donde se manejan dos idiomas, en este caso español, inglés. Uno trata de mantener el español en casa porque sabemos que los niños van al colegio y van a aprender el inglés. ¿Esto tú crees que sea un causante para retrasar el habla del bebé, el desarrollo del bebé al hablar? No, para nada. Al contrario, el ser bilingüe trae muchísimas ventajas. Si como padres queremos que nuestros hijos manejen un segundo o tercer idioma, debemos reforzarlo en casa. Generalmente se demoran un poquito más en soltarse a hablar, pero mientras los dos idiomas o los que le presentes se enseñen en un ambiente adecuado, no va a ser ningún problema. Ok, ¿y cuáles son las diferencias entre un atraso en el habla y un atraso en el lenguaje para que las mamás estén pendientes en casa? Ok, bueno, como te mencioné anteriormente, hay que tomar en cuenta la diferencia entre los dos términos. Claro. Entonces, el atraso del habla es el que comúnmente se usa cuando el desarrollo del lenguaje es lento, pero el habla está relacionado, es más que todo con la pronunciación. En términos generales, se va a referir a la pobre pronunciación o cuando los niños están cambiando unos sonidos por otros. Mientras que el lenguaje es, digámoslo en términos más sencillos, no está hablando en el momento. Exactamente. Ok, ahora, tener conversaciones con los niños, hablar con un vocabulario extenso a pesar de que pensemos que no nos entienden, ¿ayuda a que estos niños generen un vocabulario con mayor facilidad? O más bien la pregunta podría ser, ¿el no hablarle, no expresarnos y no conversar con nuestros niños podría causar un retraso o un atraso? Sí, totalmente. Entre más estimulación, más lenguaje va a tener el niño, va a tener un lenguaje mucho más rico en cuanto a vocabulario, gramática, todos los aspectos que puedas ver. La falta de comunicación y a su vez el alto contacto con pantallas, con cualquier tipo electrónico, va a afectar el desarrollo del habla y del lenguaje. Ok, ahora, ¿cuándo detectamos realmente que nuestro niño tiene un problema comunicándose? ¿Cuándo tú puedes decir, mira, si tu hijo presenta esta y esta característica, tráelo a un doctor, llévalo a un especialista? Ok, bueno, básicamente, digamos que lo llaman como las alertas, ¿cierto? Ajá. Entonces, tienes que ver no solo si el niño está hablando o no está hablando, porque las palabras, que diga o no diga palabras, no es solo el lenguaje como tal. Tienes que tener en cuenta que desde bien chiquitos, desde meses, que empiecen a tener un buen contacto visual, que tú sientas que estás interactuando con él y él contigo, que no sea simplemente tú y que es como si él no estuviera presente, que responda a su nombre, que cuando está, digamos que cuando ya empieza toda la parte de adquisición de palabras, aunque no pueda decir las palabras en el momento porque es muy pequeño, se comunique con señas o con gestos. Que trate de conectar con su entorno. Exacto, y ya más grandecito, digamos al año y medio, ya tiene que empezar a decir, desde el año, tienen que empezar a decir palabras. Si ves que al año y medio no tienen entre 5 y 10 palabras, más otros sonidos ambientales, ya es como una alerta. O que a los 3 años ya debe tener un habla mucho más desarrollada, hacer frases de 3 o más palabras, y que su habla
sea entendida por la mayoría de las personas. Claro. Va a tener algunos errores en algunos sonidos, puede ser que en español, por ejemplo, no diga la R perfecto, pero en su mayoría debe ser entendido por otros. Ahora, obviamente, en el tiempo que vivimos, los niños están muy expuestos a la tecnología, a tener un aparato electrónico en la mano, una tableta. ¿Esto podría retrasar el habla en los niños? Bastante. Se han hecho varias investigaciones y se encuentra que sí hay un atraso en el desarrollo y que el vocabulario en un futuro es mucho más reducido. Wow. Cuando estás en una pantalla, simplemente estás viendo y pasando imágenes. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Estamos en contacto. Estoy segura que estarás muy pronto aquí en Tu Bebé hablando más acerca de temas como este que preocupan mucho a los padres hoy en día, sobre todo con todo este tema de la tecnología que más que a veces ayudarnos nos atrasa.